Pues 40 años de un mover fresco de Dios. ¿Alguien tiene 40 años aquí? ¿Alguien nació en el 84? Said, ¿tú eres el 84, Said? Mira, 40 años. Ya estás viejo, por cierto. No. 40 años en la Biblia habla de un nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Habla de que una gran tarea termina y una gran tarea comienza. 40 años el pueblo de Israel le dio vuelta al desierto y luego entró en la tierra prometida. Es el comienzo de algo. Si tienes 40 años, vienes a algo nuevo, estás a punto de entrar a algo nuevo. Es más, para todos, como todos estamos cumpliendo 40 con la iglesia, dile a tu vecino, vas a entrar a algo nuevo. Vamos, anímalo. Vas a entrar a algo nuevo de parte de Dios. ¿Okay? 40 años. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí, recibiendo de Dios la palabra y la presencia de Dios, la gloria de Dios, y luego inició una época en Israel. 40 días estuvo Noé con la lluvia cayendo, el diluvio sobre la tierra, y luego comenzó una nueva era para la tierra. 40 días estuvo Jesús ayunando y orando, y luego comenzó su ministerio. Son 40 y más vida. Tengo que decirles, llevamos 40 años de predicar el evangelio, de plantar iglesias, de enviar misioneros, de educar a niños con valores, de ver vidas transformadas, de ver familias restauradas. Y escucha, estamos por empezar algo nuevo también, una nueva y fresca unción sobre nuestra iglesia y nuestras vidas. Ahora, ¿por qué celebrar? ¿Por qué un aniversario? Alguna gente piensa, ¿para qué celebrar el cumpleaños o el aniversario del matrimonio, cumpleaños del hijo? ¿Por qué? Dos razones. Número uno, para agradecer. Salmos 100, verso 4 dice, entren por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entonces agradecemos. Cuando celebras, agradeces. Gracias, Dios, por 40 años. Gracias por las victorias. Gracias por las pruebas que no han sido padres, pero tú has trabajado todo para el bien de aquellos que te amamos. Gracias por ese trabajo, esa provisión, esa casa, esa puerta abierta, por el hijo, aunque a veces no sabes si es cristiano o no todavía, ¿verdad? Gracias, Dios. Pero cuando agradeces, estás viendo que Dios abre nuevas puertas, porque el agradecimiento abre puertas para Dios y para lo nuevo que Dios tiene para tu vida. ¿Está alguien acá conmigo? Sí. Y yo creo que hoy estamos haciendo eso el día de hoy, agradeciendo. Pero segundo, celebrar también es llenarnos de fe. No solo agradecer, pero llenarnos de fe. Hay un pasaje que Dios me dio para este aniversario, está en Habacuc capítulo 3. Habacuc 3:1 dice, oración del profeta Habacuc según Sigionot. Dice, Señor, he sabido de tu fama, tiemblo delante de tus obras. Señor, repítelas en nuestros días. Una versión dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dice, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Dios viene desde Temán, el santo desde el monte de Parán. Selah. Piénsalo, medítalo. Es como un canto este pasaje. Entonces, yo veo tres cosas en el pasaje de Habacuc que nos ayuda a recuperar o renovar nuestra fe en este aniversario. Primer principio que veo es este. Veo el principio de la importancia de las historias. Alguien diga conmigo historias. La importancia de las historias. Habacuc dice, conozco tu fama y conozco tus obras. O sea, sé lo que has hecho. Conozco las historias. Habacuc, siendo judío, desde niño escuchó historias. ¿Sabías tú que los judíos es parte de su cultura? ¿Sabes por qué? Porque Dios se los mandó a contarlo. Lo vemos en Salmos capítulo 78, verso 5. Dice, Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel. Fíjate, ordenó a nuestros antepasados, primera generación, enseñarlo a sus descendientes, para que lo conocieran las generaciones venideras
y los hijos que habrían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos. 5 generaciones. ¿Cuántos quieren que Dios les dé vida para que les cuenten historias a sus bisnietos también? Nietos, bisnietos y ¿por qué no tataranietos también? Porque estamos viendo 5 generaciones de historias. ¿Qué historia? Es más, muchas historias de los judíos, aunque no seas ni judío ni cristiano, te las sabes. Por ejemplo, David mató ni sabes ni en qué versículo está, pero te la sabes, ¿sí? Por ejemplo, Daniel estuvo en el foso de los leones. ¿En dónde está? ¿Quién sabe, pastor? Pero sé que está allí, ¿verdad? Me sé la historia, ¿no? Le llamamos a José el soñador, ¿sí? Hola. Se sabe historias. Las historias son importantes. ¿Por qué Dios mandó a los judíos contarle las historias a sus hijos? ¿Okay? Por 2 razones. Una, para que sepan quién es Dios. Saber quién es Dios. Pero segunda razón, para que ellos supieran quiénes son ellos. Porque las historias nos dan identidad. Entonces el legado principal de los judíos a sus hijos era identidad. Si tú te fijas, cuando moría un patriarca y dejaba a sus hijos una herencia, ni se menciona las tierras que le daba. Se dice, y le dio esta palabra a sus hijos. Lo bendijo de esta manera, le daba promesas y le daba historias toda su vida, le daba identidad. ¿Sabe qué pasa hoy en día? ¿Sabe por qué el dicho de que dicen que algo así es como abuelo rico, padre millonario, hijo pobre? Algo, no sé cómo es así, más o menos, no el dicho, pero la idea es que en 3 generaciones se pierde la riqueza. ¿Sí? En inglés es from prince to pauper in 3 generations. En 3 generaciones de príncipe a pobre. Literal es lo que significa. ¿Por qué es que se pierden? ¿Por qué es que pasa tan seguido? Porque pasan cosas, les heredan cosas, pero no les heredan identidad a los hijos. Entonces, si tú heredas cosas, pero no heredas identidad, no van a saber qué hacer con las cosas que les heredas. Porque es la identidad la que te hace incluso construir desde cero. Si tus papás te pasan buena identidad, aunque no tengas nada físico, vas a construir algo extraordinario, porque la identidad correcta te lleva a un futuro extraordinario. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con ganas, iglesia. Y es la importancia. Yo quiero animarte. Esto es aniversario de Más Vida, pero quiero que te pongas a pensar tú en tu familia, tu casa. ¿Cuáles son las 10 o 20 historias que definen tu identidad como familia? ¿Tus hijos las conocen? ¿Las saben? ¿Tus nietos? ¿Tus bisnietos? Porque si les dejas cosas, pero no identidad, no van a saber qué hacer con las cosas. A lo mejor tú dices, pastor, pero es que mi familia pues no es una gran familia. Y digo, los amo, pero no tengo buenos ejemplos. Y muchos que han borrado literal la memoria de las historias de sus antepasados porque no fueron quizá buenos. Quiero sugerirte que tú puedes sanar y perdonar a tus abuelos, bisabuelos y tus padres, y que Dios te ayude a recordar las historias. Escucha, porque aunque no eran cristianos, dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de las personas, y hay identidad eterna en tus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, en tus papás, que tú debes de pedirle al Espíritu Santo. Diga, Señor, dime quién soy, por qué nací en esta familia, y aunque quizá no tengo buena relación ahorita, pero dame la identidad que yo tengo de ellos, y recupera tu identidad. Recupera tu identidad. También tienes una familia espiritual, no solo natural, pero espiritual. ¿Sabes que el apóstol Pablo habla de una iglesia como una familia espiritual? ¿Sabes que las historias de Leola Speaker y Juan y Marla Speaker no solo son para ellos y para mis hijos, son para todos los que llamamos Más Vida a nuestra casa? También es tu herencia, también es tu identidad. Somos parientes en Cristo, pues vaya, ¿me explico? ¿Sí? Y luego tienes una familia bíblica, ¿ok? La Biblia nos enseña que por la fe en Jesús llegamos a ser hijos de nuestro padre Abraham. O sea que si creías que no estabas relacionado con alguien famoso, es que si Marcus Witt hubiera sido mi papá, otra cosa sería, ¿verdad? Sabes que en tu linaje está el rey David, el autor de Salmos.
En tu linaje está Abraham, Isaac, Jacob. Están todos estos hombres y mujeres. La reina Esther. Cuando te pregunten, ¿por qué eres tan excelente? Es de familia. ¿Por qué tienes tanta fe para hacer lo que haces? Viene de mi familia. Y aunque no ubiques a alguien en tu familia natural, hay cosas que lo que quiero decir es esto: vas a recibir ciertas cosas de tu familia natural, ciertas cosas de tu familia en la iglesia y ciertas cosas de tu familia en la Biblia. Pero agarra tu identidad con las historias y compártelas a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, hasta que Cristo regrese. ¿Sabe cuál es el trabajo de los papás y los abuelos? Contar historias. Y nuestro trabajo es escucharlos, no los calle. Ahí va el abuelo otra vez cantando lo mismo, que lo cuente, porque es parte de nuestra. Cada aniversario contamos lo mismo, y la carpa naranja, ya chole con la carpa naranja, para que no se te olvide de dónde venimos y de dónde Dios levantó lo que levantó. Y es tu identidad, es quién eres. De la nada, Dios puede hacer algo extraordinario. La historia, el verdadero legado no son las cosas, es la identidad. Yo tengo un montón de historias, Cuando yo era niño, no había iPad, ni iPhone, ni nada de eso, ¿verdad? Cuando uno viajaba, mis papás viajaban seguido y nos llevaban a veces en viajes de 14, 15, 20 horas, a veces días. Y no había cómo entretenernos. Mi mamá nos decía, a ver, pónganse a contar las vacas. Mamá, es desierto. Bueno, cuenten los cactus, ¿verdad? Algo similar. Busquen cuántos carros amarillos se encuentran, ¿verdad? Entonces, y mi mamá nos contaba historias tras historias, tras historias, tras historias, tras historias. Mi papá nos contaba, por ejemplo, sé que mi abuela es nieta de Nils Anderson, uno de 5 hermanos que emigraron de Suecia a Michigan y repartieron la tierra entre los 5 hermanos. Y mi tatarabuelo Nils dijo que la iglesia sea en mi terreno. Quiero que sea aquí en mi terreno. Y cortaban 10 árboles y de cada 10 apartaban uno como su diezmo para construir la iglesia. Esa iglesia, hace unos años, mi papá fue a predicar el 140 aniversario de la iglesia en Menominee, Michigan. Quiero decir, nos faltan 100 años, ¿verdad? Para alcanzar. Ahí vamos apenas, ¿no? Sí, 140 años. ¿Sí? Mi abuela en esa iglesia a los 13 años recibió el llamado misionero. Y por eso es que Leola vino en 1948 a Aerongarícuaro, Michoacán, a traer la palabra de Dios a Michoacán. ¡Qué maravilla! Es nuestras historias. ¿Me sale la historia? Sé que mi bisabuelo, Oscar Anderson, era cartero y era pastor. Cartero entre semana, predicador los domingos. Hacía su circuito de 5 iglesias. Fíjese, desde aquel entonces ya estaba en nuestra sangre tener campus, o sea, ubicaciones. Entonces hacía su circuito de 5 ubicaciones. Mi abuelo Oscar, y era cartero, querido por la comunidad. Sé de mi bisabuelo Ray Beschhetor, el abuelo de mi mamá, inventor, amigo de Albert Einstein. Y no lo escuché, pero usted es nuestro pariente también. Ándele, ya usted le agarró la onda. Está en nuestra. Tengo capacidad de hablar con gente inteligente. Está en mi familia, es de familia, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, sé que inventó diferentes cosas. Sé que inventó un montón, como el botón del mute de la televisión, lo inventó mi bisabuelo. Le llamaba el blab off, o sea, el quiten el bla, 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 apáguenlo, ¿eh? Entonces lo apagaba. Inventó un montón de inventos. Fue director de RCA Víctor en Latinoamérica. Vivieron en Argentina. Por eso mi abuelo Andrés, de quien yo recibí mi nombre, sabía español y ruso, porque vivieron en Argentina durante varios años. Entonces me sé todas las historias. ¿Y por qué, pastor? Porque me da identidad. Me pregunto yo si tus hijos saben tus historias.
las de tus abuelos, las de tus bisabuelos. ¿Sabes tú que se pierde el 90% de la memoria familiar de una generación a otra? El 90%. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí el día de hoy, pero necesitamos recuperar las historias que nos dan identidad en la casa, en la iglesia y en la palabra de Dios. Tenemos que volver a contar y contar y contar historias, porque esa es la identidad que tenemos. Ese es el legado. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con más ganas, iglesia. La segunda cosa que vemos en Habacuc es que Dios lo puede hacer otra vez. Entonces dice, he escuchado de tu fama, de tus obras, pero luego dice, repítelas, avívalas, aviva tus obras en medio de los tiempos. Es más, diga eso conmigo, aviva tus obras en medio de los tiempos. O sea que Habacuc no solo escuchaba las historias y decía, ¡ay, qué padre! Algunos venimos a la iglesia, estamos escuchando los videos de Leola Speaker. ¡Ay, la hermana Leola! ¡Oh, qué padre, qué linda! Hermano Juan, ¡ah, qué padre! Marcos vi cantando Renueva, okay. Solo lograste la mitad de lo que una historia debe de lograr. Lo demás que debe lograr es que produzca fe en tu vida. Y que digas, Señor, si lo hiciste con Leola y con Juan y con Marcos Witt, quiero que lo hagas otra vez en nuestra generación, en mis días, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo. Aviva tus obras. Una historia nos da identidad, pero también nos da fe, y la fe debe de producir intercesión. ¿Dónde están las Leolas de esta generación? ¿Dónde están los Juan Speaker de esta generación? ¿Dónde están los jóvenes de 18 años que están diciendo, voy a dedicar mi vida a llevar el evangelio a gente que no lo tiene? ¿Dónde está la gente que le cree a Dios por sanidades de cáncer y milagros de provisión inesperada? ¿Dónde está la gente que tiene grande fe, como mi papá firmó un compromiso de 45 días sin tener 10 pesos en el banco? ¿Dónde está la gente que dice, le creo a Dios por ese ministerio, por la casa que voy a tener en un futuro, le creo por provisión para casarme? Usted preocupándose cómo va a conseguir dinero para casarse, y Juan Speaker firmando con un notario para comprar un... ¿Me está siguiendo acá? Entonces, historias como esas no solo deben de llenarnos de asombro y gratitud, deben de producir fe en nosotros. Y si Dios lo hizo, lo puede hacer otra vez. Es más, dígaselo a Dios, Señor, hazlo otra vez. Hazlo en mi vida, en mi familia, en mi futuro. Y por último, vemos en este pasaje que la gloria de Dios es nuestra única esperanza. Entonces, la importancia de las historias, Dios lo puede hacer otra vez, y la gloria de Dios es nuestra ¿qué? Única esperanza. Si puede alguien pasar al piano, por favor. Fíjate lo que dice el verso 3, dice, Dios viene desde Temán, el santo desde el monte de Parán. Entonces ese verso 3 está haciendo eco de un canto de Moisés en Deuteronomio, donde Moisés dice, la gloria de Dios salió de Temán y Parán y vino sobre el monte Sinaí. Temán y Parán eran dos montes al este de Israel, y el sol sale del este, y Moisés está diciendo, así como el sol sale del este, así la gloria de Dios vino y reposó sobre Sinaí. ¿Por qué le digo esto? Dice Colosenses 1:27, es más, léalo conmigo por favor, que es Cristo en ustedes, ¿la qué? La esperanza de gloria. En otras palabras, este Habacuc, quiero que lo veas, está viviendo en la peor temporada de Israel. Está en decadencia, se está yendo cada vez peor todo lo que está pasando en la nación. Y Habacuc dice, Señor, yo he escuchado lo que has hecho, conozco las obras, y no te pido que cambies los tiempos, te pido que hagas lo que hiciste en aquel entonces en medio de estos tiempos. Y si sabes qué es lo que más quiero que hagas, que tu gloria venga y vuelva a reposar sobre esta tierra, porque esa es la esperanza de transformación. La esperanza de Morelia, Michoacán, México no se llama más vida,
se llama la gloria de Dios en Cristo Jesús. Si la gloria de Dios amanece sobre México, va a ser otra cosa. Si la gloria de Dios, ¿y cómo es que la gloria de Dios? ¿Cómo es que la gloria de Dios llena una nación, una ciudad, una familia, una comunidad? Cuando la gloria de Dios llena un corazón. Por eso es Colosenses, ¿Cristo en qué? En ustedes. Es más, dile a tu vecino, Cristo en ti. Vamos a decir eso, Cristo en ti es la esperanza de gloria. ¿Cómo lo explico acá? Escuche. Gloria, la gloria de Dios es el peso de Dios, la esencia, la belleza, el poder, la santidad, la hermosura de Dios. ¿Cómo vivimos vidas bellas? Vidas alegres, vidas con gloria. ¿Cómo vivimos eso? Cristo en nosotros. Mi papá, algunos de ustedes saben esta historia. Mi papá a los 13 años, su papá, Jorge, dejó la familia. Y mi papá se llenó de odio. Y por 3 años, la meta de mi papá, 13, 14, 15, 16 años, a los 16, quería matar a mi abuelo Jorge. Era su meta. Estaba amargado, vivía enojado, estaba deprimido, enojado. Y a los 16 años, en una reunión como esta, la gloria de Dios, el Espíritu Santo llenó su corazón. Y a los 16 años, este niño enojado se convirtió en un líder de la fe que ahora está... La gloria de Dios. Mi mamá tenía 16 años cuando llegó a la iglesia en Oneida, Nueva York. Dice que llegó con microfalda, era hippie, marihuana. Pelirroja, china. Imagínese usted qué chulada. Llega a la iglesia y dice, vi por ahí señora ya grande, pensé que me iban a correr, pero me amaron, me abrazaron. Y ese domingo la gloria de Dios tocó el corazón de mi mamá. Y una niña de 16 años que había sufrido tormento, traumas, drogadicción, inseguridad, ese día fue llena de la gloria de Dios. Y esa niña pelirroja vino con Juan a México a empezar un mover de iglesias en esta nación. Porque la gloria de Dios cambia. No sé qué situación en tu vida te parezca imposible. Un hijo marihuano, puede ser. Puede ser tus finanzas, puede ser un hábito que no has podido romper, puede ser un trauma que no has podido soltar, o puede ser que ves tu país y dices, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Déjame decirte que Habacuc sabía la respuesta. Que tu gloria salga otra vez y llene mi vida y la de mis hijos y la de mi colonia y la de mi escuela y la de mi ciudad, porque la gloria de Dios. Vamos, iglesia, va a aplaudir. ¿Por qué nos ponemos de pie? Y en este 40 aniversario, esa es mi oración. Gracias por las historias, la identidad que nos has dado, Dios. Hazlo otra vez. Y lo estoy viendo, Dios, terrenos para cada uno de los campus Más Vida. En Ciudad de México, en Guadalajara, en Toluca, en León, en Querétaro, en Chihuahua, en Acapulco, en Dallas, en Caracas, en España. Y para ti, que Dios te provea de sueños y trabajos y empresas y proyectos, porque si lo hizo una vez lo puede hacer otra vez. Pero también quiero que Dios llene nuestras vidas con gloria como nunca lo ha hecho. Yo quiero más la gloria de Dios en mi vida. Dice Andrés, ¿cómo le hago, Andrés? ¿Cómo le hago para tener la gloria de Dios en mi corazón? Mira, cuando tenía 15 años, de los 15 a los 18, yo también me enojé con Dios. Y mis papás eran maravillosos. Mi papá no se fue de la casa y aún así me enojé con mi papá. Pues no, si mi papá fuera Juan Speaker, yo sería otra cosa. ¿Quién sabe? Porque el diablo amarga a gente de buenas y malas familias.
Pero lo que te hace buen hijo no es la calidad de tus papás, es la calidad de la gloria de Dios que está en tu corazón. Si Dios te toca, cambia tu vida de hijo y cambia tu vida de papá, porque es la gloria de Dios. ¿Sí tiene sentido esto o no? ¿Sí? Yo estaba amargado. Una vez que vino Marcos Witt, yo tenía un bocho rojo. Creo que tenía 16, 17 años, una cosa así. Y le había puesto yo ¿alguien se acuerda de los bochos? ¿Alguien tuvo un bocho acá? ¿Sí? Usted sí vivió, los demás, ¿verdad? No. Yo le corté un triplay y le puse, lo ponías atrás del asiento de atrás y le puse unas bocinas Pioneer, ¿verdad? Y traía yo un estéreo quitapón, le llamaban, ¿verdad? Entonces el estéreo que te bajabas en el carro y bajabas con todo y el estéreo, te lo pones en una bolsita y si usted nunca se bajó estéreo y comió con el estéreo en la silla de al lado, no ha vivido usted, ¿verdad? El que sí bajó el estéreo del carro, ya conozco su edad, ¿ok? Entonces, y recogí a Marcos y yo traía una canción de Maná. Me están juzgando, pero rayando él, se la sabe, ¿verdad? Eso no me puede. Y Marcos, pues era así como que, pues era muy así anti. Ya Dios lo sanó, pero era diferente. Pero me dice, oye, tú sabes que tú hiciste un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Tú hiciste un llamado de parte de Dios. Y yo le decía, sí sé, pero no quiero y no voy a servir a Dios. No quiero y no voy a servir a Dios. Y a los 18 años, la gloria de Dios llenó mi corazón. Y el que no iba a servir a Dios está hoy predicando el evangelio. Escuchen. ¿Cómo vas a ser un buen papá? La gloria de Dios. ¿Cómo vas a cambiar tu vida, tu familia? La gloria de Dios. ¿Y cómo lo recibimos, Andrés? Pues dice ahí, Cristo en ustedes. Cuando tú pones tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador y lo invitas a que sea tu Señor, a que viva en tu corazón, Él dice, la palabra dice que Él te perdona tus pecados y su Espíritu Santo viene a vivir aquí. Él hace su trono en tu corazón y donde Él vive, todo cambia. Empieza a reorganizar los muebles de tu vida, decora, quita una pared fea, la pinta. Toda tu vida te va a estar redecorando. Diga a su vecino, estoy en proceso. Ahí la llevo, ¿verdad? Entonces hoy quiero orar contigo, porque no sería aniversario si no hacemos la invitación a salvación. Pero quizá hay 1 o 100 o más aquí que hoy necesitan reconciliarse con Dios y ser llenos de la gloria de Dios. Queremos guiarte en esta oración de salvación si quieres hacerlo. Cierra tus ojos, todo el mundo lo vamos a hacer. Cierra tus ojos. Pon tu mano sobre tu corazón y hagamos todos juntos esta oración de salvación. Di conmigo, Señor Jesús, creo y confieso
que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Recibo tu perdón, lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Creo que soy amado, bendecido, perdonado, tengo vida eterna y estoy lleno de la gloria de Dios. Amén y amén.